Bueno, buenos días todavía a todos. Pues nada, digamos que antes de arrancar un poquito con esto, esta es un poco la agenda que quiero seguir el día de hoy en esta conversación. Quisiera entender un poco de las personas que están aquí. ¿Todos estamos familiarizados con la nube? ¿Todos entendemos claramente los conceptos de nube? Ok, perfecto. Eso es bien importante pues, para poder, digamos, entender cuáles son también esas necesidades y dónde nos debemos enfocar más. Y hago la pregunta porque muchas veces en estos escenarios hay momentos en los cuales todavía pues, no se entiende muy bien cómo es esto de la informática en la nube. Simplemente para hacer un recordatorio muy rápido, y gracias pues, por la respuesta, pues ustedes saben que el término de computación en la nube viene de la posibilidad de poder adquirir capacidades de tecnología, de almacenamiento, a demanda y pagar pues, simplemente por aquello que se consume o que se utiliza, sin necesidad de tener que pues, invertir o incurrir en costos muy altos. Digamos que básicamente pues, eso es lo que diferencia lo que es la computación de la nube tradicional la computación tradicional con la infraestructura en la nube. Básicamente, pues aquí como pueden ver, tenemos inversiones para poder adquirir servicios en nube y eso es muy importante en el momento en el cual se van a estructurar procesos para adquisición de nube. La infraestructura tradicional implica una inversión inicial y un pago en capital en recursos muy alto para equipos, para todo lo que es la administración, para todo lo que tiene que ver con licenciamiento, con canales de comunicación, en fin. Y eso implica también, pues, obviamente, celebración de contratos o de relaciones a mediano o a largo plazo. Los servicios en la nube, evidentemente, pues digamos que ese paradigma cambia. Aquí ya no hablamos de inversiones iniciales, sino simplemente de pago por demanda o pago por consumo. Y por ende, digamos que las relaciones contractuales o los contratos que se celebran son contratos que se hacen simplemente para regular la utilización de los servicios, pero no están regulando en ningún momento ni la inversión de capital, ni el aseguramiento de una recuperación de una inversión, ni un pago, un costo mínimo por utilización. Aquí, por eso, digamos, esos contratos, cuando ustedes los vean, son contratos más bien sencillos, son contratos en los cuales pues, no hay ningún tipo de cláusulas compromisorias o de cláusulas que impliquen inversiones, porque pues en el momento en que algo del servicio no me interesa o no lo quiero utilizar, lo dejo de utilizar y evidentemente en ese momento pues se deja de cobrar. Asimismo, cuando hay un servicio específico que quiero utilizar o que quiero habilitar, pues lo empiezo a utilizar y va a empezar a generar un costo por esa utilización. Entonces, ese es un cambio inicial de paradigma y es importante entenderlo porque normalmente cuando nos enfrentamos en los procesos de nube, pues vemos que o encontramos elementos en los cuales todavía se está tratando de mirar algún tipo específico de inversiones iniciales o de pagos iniciales. En realidad, en la nube no existen esos pagos. Se pueden mirar proyectos específicos en los cuales pues, da cabida a que se utilice algún modelo diferencial, pero en términos generales ese es el componente puntual. Esto simplemente como para que entiendan un poco más cuando hablamos de nube en AWS, que tiene pues, ciertas particularidades. Nosotros, y tal vez como lo pudieron escuchar en el keynote que hizo Jeff Krafts, pues tenemos, y Guillermo Almada, tenemos una infraestructura regional de regiones muy grande. Nosotros contamos en este momento con 69 zonas de disponibilidad que están distribuidas en 22 regiones. Esas zonas de disponibilidad, digamos, y ahorita lo voy a mostrar un poquito más en detalle, son lo que conocemos como clusters de data centers. Entonces, eso implica que cuando estamos hablando de una zona de disponibilidad no estamos hablando específicamente de un data center, estamos hablando de un grupo de data centers que están interactuando constantemente. Y por ende, la región como tal, que es donde yo decido dónde va a estar mi información como cliente, es un grupo de esas zonas de disponibilidad que interactúan. Eso implica, pues, obviamente, una mayor capacidad de recuperación, una mayor capacidad de almacenamiento, una mayor capacidad de interacción en seguridad que pues, facilita la disponibilidad de la información. En este momento, esas regiones están, como les decía, en 22 países. Están planeados tener 5 regiones adicionales con 13 zonas de disponibilidad, que son las que ya mencionaba también Guillermo: Indonesia, Italia, España, Sudáfrica y Japón. Adicional a eso, digamos que dentro de toda nuestra infraestructura también contamos con algo que se llaman las Edge Location o locaciones de borde, que son, digamos, como infraestructuras más pequeñas que ayudan a generar la cercanía del desarrollo de la información para lo que se desarrolla en diferentes países. Entonces,
Digamos que tenemos clientes que operan en un país específico que no cuenta con una región o no tiene una región cercana, y esa locación de borde ayuda a que la interacción con las regiones sea mucho más efectiva y mucho más precisa. O, por el contrario, tenemos clientes que tienen, digamos, sus clientes en diferentes países, en multiplicidad de países, y necesitan digamos, una interacción muy rápida con esos clientes. Para poner un ejemplo muy puntual, Netflix. Entonces, esas locaciones de borde ayudan a que en esos países donde las regiones no están tan concentradas, pues se puedan dar interacciones. Por ejemplo, el caso aquí puntual siempre lo pongo de Colombia. En Colombia, pues, por ejemplo, tenemos una locación de borde que se anunció el año pasado, y eso ayuda mucho a los temas de latencia. Asimismo pasa con Brasil, con Argentina y Chile, donde los temas de latencia eran un poco complejos, dado la distancia que había con las regiones. Estas locaciones de borde ayudan a mejorar eso. Y en este momento estamos hablando de más de 200 locaciones. Bueno, aquí digamos un poco lo que les comentaba ahorita de la composición de las zonas de disponibilidad. Esas zonas de disponibilidad, como les decía, son clústeres de data centers. Entonces, en realidad, nunca estamos hablando de un data center específico, que normalmente también esa es una preocupación. Y esto nos lleva a algo que voy a tocar ahorita más adelante. Cuando estamos hablando de los requerimientos específicos que se necesitan para nube, aquí ya no es necesario hablar de temas específicos de lo que siempre encontramos en algunos de los pliegos de condiciones o de los RFPs o RFIs, que es la posibilidad de hacer visitas a los data centers. Esto no tendría sentido en la estructura en nube, porque la información nunca va a estar en un solo data center, sino que va a estar itinerando en diferentes data centers, en esos clusters que se ven allí. Entonces, ahí empieza a jugar esa infraestructura un rol importante cuando estemos analizando el contenido de un contrato. Bueno, finalmente, en esta parte introductoria de todo lo que es el concepto de nube, me gustaría dejarles este tema, que también lo vamos a retomar más adelante, y es las políticas de nube primero. Digamos que los países han empezado a construir la posibilidad de trabajar empezar a manejar sus workloads en nube, comenzando con algo fundamental que se llama la política de nube primero. Aquí tenemos pues ejemplos de diferentes países en el mundo que han adoptado. No son los únicos, hay más que cada día pues van empezando a adoptar esto en sus políticas, y eso implica que hay un mandato como tal del gobierno para que sus entidades empiecen a migrar workloads a nube, empiecen a utilizar la nube como tecnología. Y pues todo esto tiene obviamente todo un background de fondo, que es primero pues poder ser mucho más ágiles en la prestación de los servicios a los ciudadanos, que al final del día los ciudadanos son los clientes de un gobierno, y la necesidad del gobierno es poder prestar efectivamente sus servicios a los ciudadanos. Dos, todo lo que tiene que ver con el tema de costos. Es muy claro que a nivel no solo regional, sino mundial, ha fracasado el modelo de los centros de datos on-premise para los gobiernos. Ha sido muy difícil para los gobiernos mantener centros de datos. Tenemos casos, por ejemplo, por mencionar aquí el de Colombia, que Colombia intentó durante 10 años construir un data center para unificar la información, y pues fue imposible encontrar una locación, fue imposible tener la expertise, y empezaron a diseminarse los datos. El caso, por ejemplo, también como empezó Reino Unido, antes de que empezara el G-Cloud o el Government Cloud, ellos empezaron a trabajar en un data center y se dieron cuenta que era imposible concentrarlo. Entonces, todo esto, a medida de las inversiones que requería y los costos que necesitaban para hacer escalables los centros de datos, pues hace inefectivo el proceso. Entonces, llega a estas políticas de nube primero, que son como la forma en la que los gobiernos empiezan a levantar la mano y decir: yo estoy interesado en que todo empecemos a manejarlo a través de nube, y a partir de allí empieza a desarrollarse toda una filosofía y todos unos procesos de política pública que es importante verlo. Más adelante lo vamos a tocar un poco cuando veamos los acuerdos marco y cómo esto, digamos, engrana en toda esa filosofía. Bueno, pasemos ahora a las 5 prácticas recomendadas en la adquisición de nube. Estas 5 prácticas básicamente lo que buscan es, y lo que me gustaría que ustedes se llevaran de esta charla, es el mindset que tenemos que tener en cuenta cuando contratemos en nube o cuando contratemos servicios en nube, porque no es lo mismo y tiene sus particularidades versus los temas de contratación de servicios de infraestructura tradicional. Como lo veíamos en la parte general, ya digamos, no hablamos de un contrato
que busca traer inversiones, sino hablamos de un contrato de servicios. Eso tiene pues unas ramas adicionales y son estas 5 prácticas. La primera son los requisitos basados en el desempeño. Y digamos que al principio lo normal que veíamos cuando se contrataban servicios de infraestructura tradicional es enfocarnos en el producto, enfocarnos en qué estoy contratando. Entonces necesito una máquina con X configuración, con tanta capacidad, que a veces en algunos casos que sea de tales y tales y tales marcas, o necesito una licencia de un software específico para este proceso A, B o C. Ese tipo de servicios o paradigmas se tienen que cambiar en la nube. Ya no me tengo que enfocar en los requisitos basados en el producto, sino en requisitos basados en el desempeño, es decir, en lo que quiero lograr con lo que estoy contratando. Yo siempre pongo un ejemplo que causa un poco de risa a estas alturas, pero hace 30 años, cuando estaba empezando el boom del Internet en Latinoamérica, empezaron los gobiernos a contratar los servicios de Internet. Y al principio, pues digamos, estamos hablando hace 30 años, seguramente llegaban a las oficinas de tecnología y decían, bueno, necesitamos contratar esto, ¿qué tengo que hacer? Y empezaron a darse casos, conozco pues casos muy puntuales de Ecuador, de Colombia, donde llegaban los RFPs para contratar servicios de Internet y decían, necesitamos que las antenas de transmisión tengan una altura mínima de 2000 no sé cuántos metros para poder hacer una cobertura general. Necesitamos que la señal vaya por la banda de 2600 MHz porque la de 700 puede ser más baja y no puede tener tanta cobertura. Necesitamos que… Una serie de requerimientos que, si yo les pregunto ahorita 30 años después, ¿cómo contratan ustedes Internet? ¿Qué me contestan? ¿En qué están enfocados? En la velocidad. Entonces, tantas gigas de Internet. ¿Cómo las preste? ¿Cómo tenga usted sus antenas? ¿Cuál sea la altura del disco con el cual retransmite? Si va por la banda Z o por la banda W. Creo que eso les tiene sin cuidado. Lo único que les importa a ustedes es que el Internet funcione, que tenga la velocidad y que si se cae, rápidamente lo vuelvan a subir. Bueno, ese mismo paradigma ocurre con la nube. Aquí ya no estamos hablando de lo que compone, lo que hay detrás de ese componente, sino es cómo tengo acceso a esos servicios y cómo esos servicios son los que yo necesito y qué funcionalidad quiero con esos servicios. Entonces, ese es el primer punto fundamental. Eso implica que cambiamos también los conceptos tradicionales de lo que se pide. Normalmente las especificaciones hablan de necesito que tengan data centers con certificaciones Tier 3 o Tier 4. Eso ya no importa, porque volvemos a lo que les explicaba ahorita de las infraestructuras de regiones en nube. Normalmente aquí ya no estamos hablando de un data center, aquí estamos hablando de un grupo de data centers, porque claramente lo que se ha venido dando es que pues, en un solo data center la capacidad y la posibilidad de escalabilidad es limitada. Entonces, estas certificaciones pierden sentidos. Especificaciones basadas en marcas puntuales de hardware o de software también es indiferente. Todo lo que tiene que ver ahí con el tema de licenciamientos, el concepto de licenciamiento cambia, porque aquí ya ustedes no van a ser dueños o van a tener acceso a utilizar como tal un software. Ustedes lo que van a hacer es utilizar un servicio, independientemente de todo el entramado que hay detrás para poder dar ese servicio. Pero para ustedes como clientes lo importante es que el servicio esté y que esté disponible. Si no está disponible dentro del nivel de servicio que se tiene establecido, ahí tenemos problemas, pero que detrás de esto haya un licenciamiento o un derecho de propiedad sobre un desarrollo específico, creo que el concepto cambia. Bueno, lo que se llaman especificaciones de hardware y lo que son las famosas visitas a data centers. Eso también vuelve a ser un concepto que es recurrente y que se tiene que reevaluar mucho, porque normalmente antes me interesaba ver el data center y yo recuerdo mucho, no voy a comentar, hace ya varios años que trabajaba en una empresa de tecnología y recuerdo mucho que estábamos certificándonos en Tier 3 y empezaron los auditores y llegaron y estábamos en todo el proceso y bueno, ustedes saben lo que es una certificación de Tier, cómo es la posibilidad de quiénes deben entrar, quiénes no deben entrar, y cómo es la vestimenta para entrar y bueno, todo esto. Y recuerdo mucho que estábamos en el proceso de certificación y ahí en la sala de control y todo y oh, muy bien, excelente, están teniendo esto, y entra la señora de los tintos y les ofreció a todos un café, agua y salió y se fue. Eso pasa. Y obviamente los que conocen de tecnología de una certificación TIR, pues eso no debería pasar. Al final del día, esto lo que da muestra es que estos son conceptos que se reevalúan mucho cuando estamos enfocados a hablar en servicio.
Entonces, pues esto es solamente para tener ese primer componente. El segundo son los mecanismos de contratación y de compras, que pueden ser directos o indirectos. Más adelante voy a tocar un tema muy específico de esto, que son los famosos acuerdos marco, y cómo pues ha sido la evolución. Simplemente aquí mencionar que tenemos pues capacidades de contratación directa o indirecta en la nube, poder acceder directamente a los servicios o no. Aquí hay una diferencia puntual también en la infraestructura tradicional, es decir, aquí cuando hablamos de directo o indirecto, no estamos hablando simplemente de tener a un intermediario para que me dé acceso a un servicio, sino que estoy hablando de alguien que pueda agregar valor dentro de la relación. Yo siempre digo que este es como una especie de Walmart, donde yo voy, o bueno, no hablemos de Walmart, ¿cómo se llama aquí? Es que yo siempre pienso en el sur, que es donde me muevo más, y tenemos el famoso Cencosud o el constructor, que es la empresa, donde el retailer donde va uno a comprar los materiales de construcción. Un Home Depot, bueno, perfecto, un Home Depot. Esto es un Home Depot, es decir, yo puedo ir al Home Depot, yo voy a construir una casa, ¿sí? Y voy al Home Depot para construir mi casa. Allá consigo los materiales, pero Home Depot no me va a hacer la casa, ¿sí? Allá consigo los materiales para tener la mejor tubería, y pues dependiendo del Home Depot del que vaya va a tener una muy buena tubería, de pronto una normal, en fin, dependiendo de lo que necesite para todo lo que tiene que ver con la parte de alcantarillado. También puedo hacer toda la parte de infraestructura para la luz, todo lo que tiene que ver con las paredes, las ventanas, en fin. Ahí consigo los materiales. Una vez salgo del Home Depot con los materiales, yo tengo dos opciones. O es más, tengo tres opciones, llamémoslo así. Tengo una opción y es, yo soy muy bueno y tengo muchas capacidades porque estudié ingeniería y arquitectura y yo mismo puedo hacer la casa. Y perfecto, construyo mi casa. Dos, hombre, nunca he sido el mejor constructor, pero tengo idea, conozco un poquito de esto, más o menos lo manejo. Contrato unos obreros para que me ayuden a construir la casa y yo pues soy el que los lidero y les ayudo a darles indicaciones cómo quiero A, B o C, cómo me gustaría que fuera la luz, cómo me gustaría que fueran las tuberías. O tres, no tengo ni idea de esto, ni me interesa saber, y contrato a una persona que se encargue de hacérmelo todo, al que le doy una plata y él me entrega la casa. Ese es el concepto con el cual debemos mirar el tema de contratación directa o indirecta en la nube. Hasta qué punto yo tengo capacidad como usuario de los servicios de nube para tomar esos servicios y hacer los servicios o hacer lo que quiera hacer con los servicios en la nube, o hasta dónde necesito a alguien que me apoye a hacerlo. Y es aquí donde pues entra esta infraestructura, esta estructura que es la estructura de la contratación a través de partners. Es decir, la red de partners en los servicios en nube es una red que genera valor en la construcción de proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Ya sea porque tienen un expertise específico que han venido desarrollando y que pues puede ser muy útil para ustedes en la medida en que quieran construir esos servicios. Ya no estamos hablando de una persona que simplemente te va a entregar una licencia y por eso cobra un fee adicional, o que te va a entregar unos equipos y por eso te va a cobrar un fee adicional. No, aquí es una persona que se va a sentar contigo a coger toda esa receta que existe de servicios de AWS y decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? Ven, nos sentamos y hacemos la receta. Y obviamente, en la medida en que uno como usuario de estos servicios empieza a ganar experiencia, a tener capacidad para poder entender cómo funciona, uno mismo puede empezar a trabajar en ciertos temas. Entonces, esa es como la mentalidad, y quiero que pues también se queden con esa idea de la contratación. Más allá de decir que puedo contratar directamente con un proveedor de nube o con un partner, es entender cuál es el momento en el cual yo debo contratar y por qué. Entonces aquí pues digamos un poco lo que les comentaba, que no somos integradores. El tercer punto es el tema de los precios. Y digamos que lo interesante aquí es el esquema de precios cambia precisamente por esto mismo que hablábamos ahorita de la necesidad de inversión que se requiere cuando estamos hablando de infraestructura tradicional versus la compra o el pago por unos servicios. Entonces tenemos primero pues que digamos, en la infraestructura tradicional estamos utilizando o estamos buscando contratar entornos informáticos, pero al final del día siempre se está subutilizando una capacidad.
sobre todo porque quienes nos tienen que definir cuál es la capacidad total de lo que se necesita para consumir, pues no se van a ir por el consumo promedio ni por el consumo más bajo, van a irse por el consumo más alto. Hay estudios pues, que demuestran de McKinsey, de Gartner y del Optum Institute que el consumo general de la infraestructura que se hace on-premise está por debajo del 50% siempre. Bueno, siempre no, bueno, en los puntos o en los picos bajos. Y entonces, evidentemente, eso hace que haya una subutilización de servicios. Obviamente, esas infraestructuras nunca tienen en cuenta este tipo de situaciones, es decir, que las cargas normalmente son cargas que pueden ir en tres formas. Pueden haber picos de consumos, por ejemplo, y aprovecho aquí que tenemos a nuestros amigos del INE, es un caso específico. Aquí hay unos picos donde se requiere consumos de servicios de nube, pero hay momentos en donde ya no se necesita, porque pues ya no se está ejecutando el proceso que se quiere ejecutar. Hay otros que son de tiempo parcial. Caso, por ejemplo, normalmente que pasa con las entidades o las autoridades de impuestos. Esos lo que pasa es que tienen durante el año unos picos específicos donde se requiere un procesamiento mayor por los recaudos que hacen de determinados impuestos. O ya el que es más bien cíclico, que obedece pues a los momentos como tal del mercado o de la situación específica en la que se presente. Entonces aquí ocurre mucho lo que yo he denominado la trampa del CIO. ¿Y cuál es la trampa del CIO? Lo que hablábamos ahorita. Estamos en una necesidad específica dentro de una entidad y el gerente de la entidad sale y dice, oigan, necesitamos adquirir capacidad de cómputo para desarrollar este proceso. Voy a poner un ejemplo específico, genérico, facturación electrónica. Perfecto. El CIO, ¿qué va a decir? ¿Cuánta capacidad necesitamos? Pues la máxima. No se va a ir por la mínima, entonces va a decir, aquí estamos, en este momento esta es mi infraestructura normal, estoy consumiendo más o menos algo entonces digo, no, pues necesitamos mucha más. Entonces, en el momento en que empiezo a necesitar más, va a haber una pérdida de tiempo, porque pues mientras adquiero, mientras voy, pago el licenciamiento, cierro los contratos, hago la importación, manufactura en algunos casos de algunos productos, importación, en fin, voy a estar en un tiempo en el que voy a estar en capacidad en rojo. Pero finalmente, pues bueno, llega mi infraestructura, perfecto, logro estabilizar el proceso. Pero, ¿qué pasa? Pues el proceso no es necesario tener esa capacidad durante todo ese tiempo. Entonces va a haber otros baches verdes aquí que son de las capacidades o de dólares mal gastados. Pasa algo. Normalmente cuando se implementan sistemas electrónicos, voy a volver a nuestro ejemplo de las entidades de recaudo de impuestos, cuando se implementan, digamos, procesos automáticos, se genera mayor recaudo y empieza pues, a haber mayor control, la gente empieza a pagar más impuestos y eso implica que no previmos, o sea, previmos un tope máximo, pero nunca nos dimos cuenta que eso podía llegar a superarse y ocurre otra vez la trampa. Empiezo a caer en una situación en la cual estoy en rojo porque llegan corriendo, está caída la plataforma, la gente no ha podido pagar impuestos o no ha podido declarar. ¿Qué hacemos? No, hay que adquirir más equipos, hay que adquirir más infraestructura y volvemos a lo mismo. Vamos a pasar un periodo de tiempo en el cual no vamos a poder tener disponibilidad porque toca entrar otra vez a renegociar contratos, a pedir equipos, a remanufacturar seguramente algunos equipos, a empezar a adquirir nuevos licenciamientos, en fin. Finalmente se adquiere eso, pero quedamos de nuevo con una infraestructura subutilizada en la fase 1, luego con otra subutilizada en la fase 2 y más aún en la fase 3. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Estamos generando un gasto mayor. Al principio, y normalmente, y por eso digamos en las herramientas como por ejemplo la que encuentran en AWS de la TCO o de la calculadora para medir el costo de propiedad, van a poderlo definir con mayor claridad. No lo vemos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en estos picos, normalmente, ¿qué ocurre? Nos ofrecen mayores capacidades de infraestructura, nos dan descuentos, entonces esos descuentos nos los dan sobre los contratos que ya teníamos y nunca estamos viendo en realidad estos baches de tiempo. Estamos viendo simplemente la inversión de capital. Y al ver simplemente la inversión de capital no nos está permitiendo ver en realidad cuánto es el costo total de un proyecto. Por eso siempre mi recomendación es cuando estén comparando la posibilidad de esas adquisiciones versus la posibilidad de irse a la nube, es importante irse a esas calculadoras, porque esas calculadoras nos dejan ver esos costos ocultos que normalmente no vemos de utilización. Entonces, nada, cuando vemos el proceso, cómo funcionaría en la nube, pues nos encontramos ante esto. Y esto, evidentemente, es lo que nosotros denominamos el autoescalamiento. Y es, ustedes van a tener capacidades o posibilidades de adquirir cómputo en la nube
a demanda, y eso significa demanda, es decir, yo solamente voy a pagar por lo que uso. Entonces aquí la entidad de recaudo entró en el proceso electrónico y utilizó la capacidad, subió la capacidad porque se aumentaron los contribuyentes. En el momento en que se dejó o pasó el proceso de recaudo de ese impuesto determinado, se baja la capacidad de cómputo y evidentemente pues ya bajo lo que estoy pagando por esa capacidad, aquí hay otro proceso pequeño y luego vuelvo a mi capacidad normal. Eso ocurre normalmente y eso, digamos, pasa, e incluso, que es una de las ventajas que tiene la tecnología de la nube, puede pasar en cuestión de días, no solamente es en cuestión de meses. En la medida en que yo requiero, aquí volvemos al ejemplo, uy, está aumentando la capacidad de contribuyentes, necesitamos mayor posibilidad de adquirir servicios, pum, elevo y saco una instancia adicional en cuestión de horas para poder cubrir esa demanda. En fin, entonces esto pues obviamente va a generar un mayor aterrizaje en el consumo real. Y eso hace, pues, por ejemplo, también que los países que han adoptado políticas de nube primero privilegien este tipo de tecnologías, porque es invertir los recursos realmente en la utilización del servicio de tecnología, no en capacidades que no voy a utilizar. Esto, pues, digamos, es simplemente para darles un bagaje de lo que son los precios en la nube y lo que van a encontrar. Los precios en la nube son, pues, en principio, por virtud transparentes. ¿Por qué? Porque son los que van a encontrar publicados. Normalmente los precios de los servicios que ustedes utilizan son los que están publicados en las páginas web de los diferentes proveedores. Entonces, eso ayuda a que haya una ventaja. Aquí se acaba un poco la dinámica que encontramos también normalmente y es, bueno, sobre ese precio, ¿qué descuento tengo? No hay un descuento real, es decir, el descuento es la utilización que usted haga del proyecto. ¿Y qué pasa? Los descuentos van en la posibilidad de lo que llamamos nosotros los precios variables, y es, el descuento es de toda la infraestructura, el descuento no es solamente para un cliente en particular. En la medida en que esta infraestructura se vuelve más escalable, pues evidentemente los precios se reducen. En el caso de AWS, nosotros hemos reducido los precios en 79 ocasiones desde el año 2006 que salió al mercado el servicio de AWS. ¿Por qué? Porque en la medida en que se va volviendo más escalable la infraestructura, el precio va bajando. Pero para nosotros no es, digamos, no es rentable tener precios diferenciales porque operativamente no implica un beneficio. El beneficio es cuando los precios son estándares y todos van bajando para todos los usuarios de la nube. El modelo de ventas, pues hay unas posibilidades de mirar, de modelos variables, perdón, hay posibilidades de mirar lo que nosotros llamamos instancias reservadas o planes de ahorro, que es cuando yo ya conozco cuánto es mi capacidad de consumo básica de servicios de instancias S2 para el tema de computación o de precios de almacenamiento o de storage S3, puedo reservar esas instancias. Y eso sí puede generar un ahorro, pero genera un ahorro porque yo como tal, como cliente, ya estoy diciendo, tengo esta capacidad que voy a utilizar, este monto del que voy a manejar. Entonces, en la medida en que yo tenga la posibilidad de mirar eso, puedo negociar una instancia a 1, 2 o 3 años incluso. Esa es una forma, por ejemplo, también de mirar el modelo de precios. Y finalmente, pues lo que ya les hemos hablado todo el tiempo, esto es pues, un modelo de pago por uso, que es muy similar a lo que es un servicio público. Yo ponía el ejemplo ahorita del internet, pues bueno, vamos un poco para allá, ¿no? La idea es, en la medida en que yo esté usando los servicios, pago por lo que estoy usando, si no lo estoy usando, pues no voy a pagar. Bueno, el cuarto punto es el tema de seguridad y garantía y auditoría. Aquí digamos que en los modelos de seguridad ha cambiado muchísimo la forma en la que tengo que determinar cuál es, digamos, cómo debo definir la responsabilidad como usuario de la nube. Y aquí digamos que están estos 3 escenarios que van un poco en la evolución cuando estoy hablando de servicios muy básicos de computación en la nube, donde solamente voy a usar la infraestructura de almacenamiento, de instancias de computación, pues AWS siempre va a garantizar la seguridad de la nube como tal, ¿sí? Que esa infraestructura, que esas 22 regiones cuenten con todos los parámetros de seguridad y que la información que está ahí almacenada esté con esos estándares de seguridad, va a serlo AWS. Ya la seguridad en la nube o lo que voy a utilizar en la nube es una responsabilidad que está en cabeza de los clientes y que va, digamos, evolucionando en la medida en que yo voy utilizando servicios más sofisticados dentro de la plataforma. Yo siempre lo pongo como el ejemplo de la piscina pública. Digamos, AWS es como una piscina pública, la mejor piscina pública. Una piscina donde
tengo capacidad de recibir a todas las personas que quieran, pero mi piscina es famosa en el mundo porque es preciosa, tiene la mejor vista, el agua es la más pura, utilizo los mejores productos para que el agua esté limpia. Pero cuando mi cliente va a entrar a la piscina, pasa por un hall y lo recibe una persona y le dice, señor, acompáñeme a este cuarto, y me muestra una serie de elementos para protegerme, que van desde los flotadores de los niños, no sé si acá en México también usan los niños los flotadorcitos estos de brazo, la donita, hasta equipos para hacer buceo a 50 metros de profundidad y protección. Ahora, tú, cliente, eres el que escoges con cuál de estos vas a entrar a mi piscina. Entonces aquí llega el cliente de Netflix y dice, a mí me encanta el de la rosquita porque a mí me interesa es que todos nos bañemos y que pasemos rico, ¡pum! Y se mete con el de la rosquita. Pero de pronto llega el cliente que es la Clínica Mayo, que maneja todos los récords médicos de todos los pacientes y dice, no, a mí sí de pronto me interesa más bien el del buzo, porque definitivamente yo me tengo que proteger muy bien para meterme en la piscina, más allá de que la piscina esté limpia. Entonces, esos son los parámetros de seguridad. Cuando hablamos de que la responsabilidad está en el cliente, estamos hablando de que es el cliente el que escoge las herramientas con las cuales va a hacer la protección de tanto de su información como de lo que está utilizando para almacenar en la nube. Ahora, nosotros, y ahí volvemos un poquito al tema de los partners, también estamos para poderlos ayudar, asesorar, mostrarles cuáles son esas capacidades necesarias y cuáles son esas necesidades de seguridad que de pronto requieren. En las arquitecturas se va a ver claramente eso cuando las revisen. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de la seguridad en la nube, paso muy rápido por esto. Ay, perdón, se me fue aquí estamos hablando de, nosotros tenemos una serie de certificaciones que garantizan, como les decía, que esa infraestructura es segura. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle cuáles son esas certificaciones, pero básicamente todo lo que tiene que ver con la seguridad de los datos, ustedes son los dueños de esos datos, ustedes son los que deciden dónde está la información. Entonces la información, ustedes deciden si está en una región o en otra región, AWS no modifica eso, ni puede hacerlo, son solamente ustedes. Ustedes deciden si la información va cifrada o no va cifrada, en qué momento va cifrada, si es cifrado a la entrada, si es cifrado al momento del tránsito, a la salida o en todo el proceso. Eso lo deciden ustedes. Como les digo, las herramientas están ahí. Y también ustedes, digamos que proporcionan nosotros proporcionamos toda la documentación que detalla que esa información está segura. Y eso es bien importante en los procesos de contratación y en los procesos, por ejemplo, de seguridad de datos. Vamos a encontrar muchas veces que estamos ante, que estamos ante la necesidad de demostrar que tenemos procesos y protocolos claros para garantizar la seguridad. Esos procesos y protocolos claros para garantizar la seguridad son los que tienen estos sistemas en la nube y que les pueden ofrecer esa garantía. Como les decía, estas son las certificaciones que normalmente manejamos. Aquí pues simplemente estamos mencionando algunas. Sí. Señor. Muy buena pregunta. A ver, el tema es, la ley Patriot es una ley que ya existía desde hace muchos años. Digamos que la posibilidad de poder pedir información, primero que todo, no es exclusiva del gobierno americano. En este momento hay cerca de 75 gobiernos en el mundo que lo pueden hacer. Segundo, todos los tratados de libre comercio que tenemos firmados los diferentes países en el mundo con otros países, pues abren la posibilidad de que esos países intercambien esa información. Y tercero, pero tal vez lo más importante, es que la posibilidad de pedir información radica en dos temas. Uno, en que tiene que haber una orden de una autoridad judicial en firme, y para que haya una orden de autoridad judicial en firme en un país democrático, tiene que existir, pues, digamos, la capacidad de confrontación y de poder controvertir el hecho de que pidan una determinada información o no. Y dos, que yo tenga la información. Cuando la información está encriptada en la nube, tanto en la entrada como en el tránsito como en la salida, yo, proveedor de nube, no tengo la información, porque yo no tengo las llaves de desencripción. Entonces, muchas veces lo que ha ocurrido es que cuando hay estas solicitudes de información, la respuesta es, tiene que pedírsela al titular, porque para que la información se la entregue, se la tiene que desencriptar el titular. Yo no la tengo. Yo voy a tener un cifrado, no voy a tener una información. No sé si con eso contesto un poco tu pregunta. Entonces, en realidad, esto es simplemente oficializar un proceso que ya existe y que ya ha existido siempre y que existe en muchos países, además. Entonces, México lo tiene, por ejemplo.
tiene la posibilidad de requerir información cuando hay necesidad de una autoridad competente para determinar algo, pero pues obviamente dentro de todos los parámetros digamos, de garantías. Bueno, volviendo al tema de las certificaciones, como les decía aquí, pues están mencionadas algunas. Va a pasar muy rápido. Esta es la lista que van a encontrar ustedes general de todas las certificaciones con las que cuenta AWS. Me detengo fundamentalmente en tres. Una es el FedRAMP, que es digamos, la certificación federal que da el gobierno de los Estados Unidos para la utilización de la información. Y esa certificación lo que hace es garantizar que toda la infraestructura en donde opera información es segura. No solamente abarca digamos, la seguridad dentro de los Estados Unidos, sino que como ellos saben que la información puede estar en otras regiones, está abarcado, pues, digamos, las diferentes regiones en donde funciona o donde opera la información. Están las certificaciones ISO, que son muy importantes, que van desde temas de calidad, como la ISO 9000, 9001, hasta temas de seguridad, como son las ISOs 27001, 27017, y temas de protección de datos específicamente, que es la ISO 27018. Esas son certificaciones que lo que buscan es garantizar que donde está operando la infraestructura, en nube, donde está operando la información, es segura y cuenta con los parámetros básicos de seguridad y de protección de datos y de garantía. La ISO 27018, para que tengan una idea, fue, digamos, la base en la cual se hizo la norma GDPR, que es la norma de protección de datos de la Unión Europea, que es tal vez la más avanzada que existe a nivel mundial. Y por último están las certificaciones, los Service Organizations Control, que es la SOC, que está SOC 1, 2 y 3, que también son certificaciones que garantizan que que las infraestructuras de interoperabilidad, por ejemplo, de las zonas de disponibilidad, son seguras en el manejo de la información y que hay aislamiento en las regiones. Esas certificaciones, por ejemplo, para que se hagan una idea, una de las cosas que prohíbe es que quienes no tengan que estar operando o manejando un data center no tienen por qué tener acceso al mismo. Es decir, por ejemplo, dentro de la misma AWS habemos, porque me incluyo empleados, que no tenemos por qué conocer ni siquiera dónde están las locaciones puntuales de los servidores, porque no es necesario hacerlo y porque es un tema de protección. Eso también un poco para explicar por qué el tema de las visitas a data centers pues ya es un tema también reevaluado por temas de seguridad. Bueno, finalmente, y esto muy rápido, pues el tema de términos y condiciones. Yo pues digamos que puntualmente lo que quisiera es simplemente que se queden con la idea de los términos y condiciones que se piden en nube fundamentalmente deben estar enfocados a los niveles de servicio que se manejan para los diferentes, valga la redundancia, servicios de la nube. Es decir, ya no tengo que estar preocupado por unas condiciones específicas como lo veamos ahorita, sino simplemente dentro de cada servicio, y lo van a encontrar así en los diferentes proveedores de nube, hay unos niveles de servicio asociados. AWS, por ejemplo, dentro de su página van ustedes a encontrar la capacidad de ver cuál es el servicio, su descripción, el precio, como lo veíamos ahorita, y el nivel de servicio específico para ese servicio. Entonces, esa necesidad de tener que agregar niveles de servicio se vuelve un poquito complejo cuando decimos, no, es que toda la infraestructura de la solución que estoy contratando tiene que tener 99.95% de disponibilidad. Eso es irreal, porque puede haber, por ejemplo, una disponibilidad de 99.95 en el almacenamiento o en la computación, pero por ejemplo en un proceso, si estoy contratando un sistema, por ejemplo, de inteligencia de datos, el proceso específico que haga un SageMaker de Machine Learning, pues no tiene ese nivel de disponibilidad y no lo tiene por qué tener, porque en últimas es basado en otro esquema de evaluación diferente al de la simple disponibilidad. Entonces, eso es muy importante. Los niveles de servicio tienen que ir asociados a cada servicio, no como tal a una solución integral. Bueno, muy rápidamente, porque ya me queda mucho tiempo, vamos a entrar en el tema específico de los contratos marco o consideraciones particulares sobre los acuerdos marco. Los acuerdos marco lo que han hecho para efectos de las entidades gubernamentales es cambiar esta ecuación que está aquí arriba, es de meter el 20% del tiempo en la posibilidad de las capacidades de lo que estoy contratando y el 80% pensado en simplemente cómo invierto los recursos, a que el 80% esté dedicado a mi proceso de atención al ciudadano, mi proceso de poder generar soluciones para el ciudadano, y el 20% en preocuparme por lo que contrato o por lo que gasto. Aquí pues simplemente una descripción general de qué son los contratos marcos. Son acuerdos en los cuales agrego una diferente información o una diferente capacidad para generar procesos de contratación automáticos, que pueden ir desde cosas que son estandarizables, que son estándares, hasta servicios que pueden ser estandarizables. Vámonos puntualmente ya al caso de la nube. En el caso, bueno, aquí es simplemente una gráfica de cómo es antes y cómo es el ahora cuando hay un acuerdo marco. Cuando hay un acuerdo marco, pues puedo agregar
todos los servicios y tengo diferentes proveedores para prestarlos. Aquí es simplemente pues una desorganización en la forma de adquirir recursos. Bueno, básicamente en servicios de nube es importante que se maneje o que se piense en dos instancias para el momento de generar un acuerdo marco. Una instancia que es en la cual yo contrato con quienes me van a ofrecer los servicios y otra instancia en la cual ya cada entidad de usuaria entra a utilizar el acuerdo marco. Entonces, esto es lo que llamamos acá, lo que llamamos acá, operación primaria, operación primaria, y lo que llamamos después la compra específica con la utilización del acuerdo marco, operación secundaria. En esa operación primaria, lo más recomendable siempre es que haya primero un estudio de mercado para que pues, el gobierno se haga una idea general de quiénes son los proveedores de nube que pueden prestar servicios en su país, que tienen capacidades específicas, que tienen ciertos reconocimientos. Ahí hay muchos elementos que se pueden usar, como por ejemplo las certificaciones de Gartner o algunas de estas entidades que revisan quiénes son los mejores o los mayores proveedores de nube. Luego, después de definir eso, sacar unos pliegos específicos, pero esos pliegos específicos, como les decía, tienen que estar enfocados en no comparar precios como tal, sino comparar tecnologías. Normalmente la recomendación es que se revise proveedores o partners dentro de determinados servicios de nube. Ahorita vamos a ver muy rápidamente el caso de Colombia, que ya lo comentaba Jeff en el keynote y que es un caso pues, bien interesante de cómo se manejó esto. Y luego pues ya habilitar a los proveedores que van a quedar dentro del acuerdo marco. Una vez ocurre esto, la posibilidad, luego tiene que haber una operación secundaria que es la posibilidad de poder ver cómo entro primero o defino como entidad una necesidad específica que quiero solucionar. Una vez defino esa necesidad específica de lo que quiero solucionar, saco un RFI o le pido a los proveedores que firmaron este contrato, oiga, ¿cómo me indica usted que es la mejor forma de solucionar esto? Que ellos planteen una solución dentro de los servicios de nube en donde muestren cómo deberían estar orientados, que digamos puede ser una arquitectura, puede ser una descripción de un proceso, en fin, y con base en eso la entidad pueda tomar una decisión para luego, ahí sí, ya centrarse en la cotización. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder estandarizar y aterrizar conceptos generales a conceptos más particulares. Primero arranco desde lo genérico, es cómo defino la tecnología que quiero, después cómo con quienes prestan esa tecnología comparo para escoger el mejor precio. Y vámonos pues rápidamente, quería mostrarles diferentes modelos, pero por temas de tiempo no los alcanzo a ver. Hay modelos en Chile, por ejemplo, como Chile Compra acaba de sacar uno que es bases tipo, que se sacó en, pues les retrocedo para que miren, si quieren tomar una foto. Ese es el proceso que se sacó en Chile, que es el de bases tipo, que es un proceso un poco mix, donde ellos sacan unos conceptos generales en un documento template, y ese documento template lo usa cada entidad para contratar los servicios. Todavía estamos puliendo algunos detalles allí. Este era el modelo de Argentina que se esperaba que surgiera a finales del año pasado, sin embargo, pues por el cambio de gobierno hay un retraso en este proyecto. Esto es un tema que está considerando la Oficina de Tecnología, que es la ONTI, en donde se habilitan partners específicos también para ofrecer catálogos dentro de cada uno de ellos dentro de la nube y que las entidades puedan entrar a esos catálogos y adquirir los servicios como los quieran ver. Está el modelo de G-Cloud, que es el modelo general que, digamos, del que nace y fue el primero que se estructuró en esto y que fue el que pasó de tener un prime vendor o un vendor que unificaba a los diferentes proveedores de servicios de nube a tener la posibilidad de que todos estos proveedores de servicio tuvieran acceso a los catálogos de los proveedores de nube y a su vez pues, las entidades pudieran contratar directamente con ellos ahorrándose un costo importante. Y finalmente está este modelo que no pretendo que lean ese slide, que es el de Colombia, pero en donde me quisiera detener un poco más. Y es, Colombia tomó una decisión el año pasado, después de digamos, diferentes conversaciones que estuvieron, tanto por parte del gobierno con las entidades que usaban el servicio, como con los proveedores de servicio de nube, con nosotros los proveedores de servicio de nube, y llegó a la conclusión de un esquema en donde al principio se escogió, ellos hicieron su estudio de mercado, determinaron que eran 5 las nubes que podían prestar servicios en Colombia de acuerdo con los estándares internacionales, definió un proceso sobre el cual evaluaba 3 factores para los partners que iban a firmar ese acuerdo marco, y era 1, la capacidad financiera, 2, la capacidad técnica, en donde hicieron evaluaciones que digamos, eran recomendadas por los proveedores de nube para cada uno de esos proveedores de nube y de sus partners, y 4, la capacidad la capacidad jurídica o una evaluación específica que hacían ellos de qué condiciones tenían para poder prestar servicios en Colombia. Una vez se pasó ese proceso, se determinaron diferentes partners por cada proveedor de nube.
La idea era que mínimo existieran 2 partners por proveedor de nube, en la medida en que cuando se pasara esta operación secundaria, pues pudiera haber una posibilidad de comparar precios. Si había un proveedor de nube que no lograra que al menos 2 partners clasificaran, ese proveedor de nube quedaba por fuera. Ese fue el caso de Colombia, el caso puntual fue el de IBM. IBM no logró participar finalmente porque desafortunadamente pues solamente presentó o solamente cumplió con todas las condiciones un partner de los 4 que presentó. Y luego, digamos que si ya también un poco el grueso de partners que llegaban allí superaban un determinado monto, que eran 5 partners, a medida que iban subiendo de número de partners, se iban a desclasificar partners en la medida de la evaluación que se hiciera de esa capacidad técnica y económica que se hizo de la propuesta. Entonces, el catálogo Colombia lo dividió en 2. Una vez clasificaba a los partners, decía listo, los partners van en un catálogo que es el catálogo de la nube, de los servicios de nube, y en ese catálogo Colombia tomó una decisión, a mi modo de ver, muy sabia, donde dijo, mire, yo no me voy a enredar en empezar a definir si todos los servicios se llaman IaaS, PaaS, SaaS, si entran dentro de esta categoría de almacenamiento o esta categoría de cómputo, no. El catálogo es el catálogo del servicio de nube. Solamente tiene que tener 4 condiciones el servicio que esté en ese catálogo para que, a mi modo de ver, sea legal que una entidad los use. 1, que esté la descripción del servicio. 2, que esté el costo. 3, que esté el nivel de servicio. Y 4, que es una definición puntual, que sea prestado directamente por el servicio de nube. Poco allí se definió que el marketplace, que es lo que conocemos nosotros como los servicios de terceros en la nube, no aplicaran. Es un tema que pues seguramente a futuro entrará, pero en este momento no lo quisieron meter para poder tener un poco más control de los servicios. Pero en la medida en que yo me meta a la página AWS y encuentre esas condiciones, el servicio que tenga esas condiciones, servicio que puede ser contratado en el marco del acuerdo marco. Y 2, el catálogo de los servicios profesionales. Ellos definieron 18 categorías de servicios con más o menos unas 50, 60 subcategorías de servicio que los partners ya prestaban que ofrecían para prestar sus servicios profesionales. Van de temas desde migración hasta temas de simple utilización de consola, hasta digamos horas por machine learning, inteligencia artificial, generación de lagos de datos, en fin. Y eso todo se definió y los partners que quedaron clasificados firmaron el acuerdo. Luego ya las entidades que entraron a definir o que entran a utilizar el acuerdo, perdón, ya entran en un proceso que es muy similar al que les contaba ahorita de la operación secundaria. La entidad coge y dice yo tengo una necesidad, y vamos a poner un caso específico que también comentó Jeff, el caso de Superintendencia de Sociedades. Colombia es una entidad que maneja todo lo que es la información de las compañías que existen o que operan en Colombia. Supersociedades sacó un RFI donde dijo, mire, yo necesito un servicio que me ayude, palabras más, palabras menos, a poder clasificar y organizar bien toda la información societaria y que adicionalmente entre a analizar cuál es el estado de esas compañías para saber y yo pueda anticipar cuáles pueden estar en riesgo de quiebra o entrar en procesos de reorganización. Y sobre esas poder generar, adicionalmente que me ayude el sistema a generar qué actividades o qué digamos, tipos de control debería ejercer sobre esas compañías. Los partners que presentaron el proceso empezaron a generar arquitecturas y en esas arquitecturas incluyeron cuáles deberían ser las horas de diferentes servicios que se deberían utilizar. Una vez la superintendencia recibió eso, escogió cuál era el segmento, ya lo llama segmento, o el proveedor de nube, con el cual se iba a ir. En su momento, pues digamos, a ellos les gustó mucho la arquitectura de un partner de Amazon y AWS y dijeron, vamos a ir con este segmento, con AWS. Y una vez tuvieron eso, empezaron a generar lo que se llama el proceso de cotización, y es, definen la arquitectura, queda establecida cuál es la arquitectura que necesitan, cuáles son las horas hombres que necesitan, y le dicen a los partners del segmento de AWS, señores partners, cotícenme, pero cotícenme esto. Porque ¿qué pasa? Hubo otro par de partners de AWS que presentaron unas arquitecturas, pero no era lo que ellos estaban esperando. Entonces cogieron la arquitectura que les funcionaba, con los servicios que les funcionaba, y sobre eso tuvieron que cotizar. Y ahí escogieron, nosotros en el acuerdo en Colombia tenemos 7 partners, el partner que ofreció el precio más económico. Entonces, como ustedes pueden ver, hay, digamos, 2 fases en este proceso. Una, la fase en la cual la entidad escoge o define técnicamente qué quiere, y 2, también escoge cuál es la necesidad que quiere solucionar, y 3, escoge la más barata dentro de la comparación real de precios, de quienes pueden de verdad ofrecerme lo que estoy pidiendo. Entonces, eso pues es un tema interesante. Otro punto que tiene este acuerdo, ya para cerrar, porque ya me quedan segundos,
que es importante que lo midan, y es, aquí cambió también un poco el paradigma de la interacción de los proveedores de nube con el gobierno. Un poco lo que quiso el gobierno fue también instar a que nosotros, los proveedores de nube, nos acercáramos a las entidades y les pudiéramos explicar como el catálogo, digamos, que se utiliza de servicios, es el catálogo de cada uno, cómo funciona ese catálogo, cómo opera ese catálogo, cómo podemos comprar los servicios, en qué consiste. Y eso ha implicado que nosotros firmamos como una especie de convenio con el gobierno en el que nos comprometemos a hacer una serie de capacitaciones a las entidades. Hace 2 semanas arrancamos con la primera capacitación, ha sido pues muy importante, muy positiva, se han surgido pues temas de apoyo y bueno, ahí hemos venido trabajando mucho con ellos, pero digamos que el gobierno abrió la posibilidad de que las entidades puedan entender un poco en qué funciona dentro de un entorno, de un marco institucional, ¿no? Bueno, con ese modelo creo que con eso cerramos la presentación. Bueno, ya digamos que había aquí unos temas adicionales muy específicos en temas de seguridad y de manejo de datos, pero creo que con la pregunta que nos hicieron ahorita logramos contestar mucho de esto. Nada, muchísimas gracias por el tiempo, por el acompañamiento. Simplemente, bueno, las presentaciones ya las van a poder consultar con más detalle, eso viene aparte en el contenido que les van a entregar por asistir al Summit. Muchísimas gracias y nada, les recomiendo por favor que completen la encuesta que está en la aplicación. Espero que pues esto haya sido de utilidad de todos ustedes. Perfecto.